Sí, Hola. tomando asiento. Bueno, ahí mientras se acomodan, les comentamos un poco cómo va a ser la dinámica. El día nos acompaña para concentrarnos. ¿Sí? Sí, sí. Así que bueno, vamos a dividir como en dos partes. La primera parte vamos a hablar del libro. ¿Sí? ¿Se escucha bien el tuyo? ¿Se escucha? Bueno, la primera parte vamos a hablar un poco del libro, vamos a hacer unas preguntas y en la segunda parte después ya vamos a ir a introducirnos más a lo que ya Bueno, ante todo, muchas gracias por acercarse acá a la convocatoria. Vamos a estar presentando mi libro que se llama, como acá ven, Las Rutas del Jazz. Y luego vamos a hablar un poquito en una segunda parte de cómo funciona el jazz. Vamos a tratar de hacer una dinámica que también ustedes puedan participar mientras yo voy desarrollando los puntos, trabajando un poco estos conceptos. Los que quieran hacer alguna pregunta o algo, bueno, levantan la mano ahí un poco y nosotros les acercamos el micrófono o vemos cómo podemos hacer para compartir la pregunta, ¿no? Así que vamos a ir pasando algunas diapositivas, yo voy contando un poco el proceso del libro y bueno, también vamos a ir interactuando acá con preguntas, así que vamos dando comienzo. Gracias. Bueno, somos todo lo que somos, somos todos conocidos, así que bueno, le damos la bienvenida a la Biblioteca Popular Sarmiento, son todos amigos de la casa, así que más que están sabidos lo que es este lugar y a qué nos dedicamos, así que vamos a aprovechar el tiempo y me gustaría, Marcelo, que te presentes vos. Así yo no meto la pata. Contales a todos nuestros amigos acá presentes quién sos. Bueno, así tenemos un mejor vamos a entender a raíz de por qué salió. Perfecto. Mi nombre es Marcelo Betoni y bueno, yo soy egresado de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. También estudié musicología en la UCA y hace varias décadas que me dedico a un programa de lo que será la difusión del jazz, en el cual tuve la oportunidad de participar en el Duke Ellington School, allá en el Lincoln Center. Y bueno, parte de este libro un poco surge desde ahí cuando ellos me propusieron ¿qué tal si podemos generar un libro con una visión un poco más latina de los hispanos? Porque tenemos muchos libros de jazz, obvio, que son fuentes para también, y fueron fuentes también para mí, sobre europeos que escribieron sobre el jazz, de hecho ellos fueron los primeros, después también grandes historiadores norteamericanos y españoles, pero muy poquito latinos. Uno de ellos es argentino, un mentor que lo guardo mucho en el corazón, un poco olvidado, la historia lo ha olvidado, que es Néstor Ortiz Roderigo, que allá por los años 40 ella hablaba de todo el mundo de lo afrodescendiente, desde el folclore, de lo que había en el tango, y hoy editores de él y la UNTREF le están republicando, reeditando muchos trabajos de él, así que bueno, en cierta forma eso fue un poco la historia de cómo ese fue el comienzo. Ahora vamos a ir desarrollando y descubriendo un poco más cómo se fue y cómo llegó el libro hasta dar a luz, como diríamos, hasta nacer, ¿no? Que hace poco se publicó recién esto entre noviembre y diciembre del año pasado. Bueno, entonces ahí arrancamos con la primera pregunta. Me siento Viviana Canosa con la tablita, pero yo le comentaba que voy a dar lo mejor de mí. Contanos un poco, Marcelo, el origen del libro. ¿Quién te motivó a escribir las rutas del jazz y un poco cómo fue el proceso de investigación para abordar tantos temas tan amplios de la música y la educación del jazz? Bien. Un poco había adelantado algo. Este es mi tercer libro. Los dos anteriores fueron métodos, fueron más orientados. Uno se llama El sonido de los modos
habla mucho más de la improvisación modal, cómo componer, y el otro directamente está apuntado a la guitarra, que es cómo se van desarrollando diferentes rítmicas para acompañar diferentes estilos. Este ya es un libro profundo de investigación, el cual trae 560 páginas, trae códigos QR con playlist para que la gente, bueno, para que el lector acompañe su lectura con los temas que voy mencionando, y que esas listas de temas, hay 50 canciones aproximadamente que son representativas de cada uno de estos estilos que voy también desarrollando. Pero ¿cuál fue el desafío, diríamos, entre comillas, ¿no? Surge la idea de generar un libro. A mí también me estaba dando siempre vuelta, dando clase, alumnos que me preguntaban, todos estos apuntes, todo esto que vamos viendo, hay un libro, ¿dónde lo puedo conseguir? ¿Dónde no? Bueno, y mirando mi biblioteca y mirando bibliotecas de acá, inclusive la biblioteca Lincoln, que también yo de chico iba siempre a consultar, a leer libros de blues, de jazz, decía, ¿cómo este mundo de libros puede estar en uno solo? Algo bastante ambicioso, algo bastante loco, algo que me llevó casi un año entero entre ir y venir. Entonces lo primero de todo era, ¿de qué voy a hablar en el libro? Que ahora un poco también los vamos a ir comentando un poco estos capítulos. Pero ese fue el primer paso, determinar un poco cómo todo ese mundo grande de libros podía estar en uno solo, y que este libro, bueno, lo pudiera entender, pudiera acompañar a la gente que daba clase, a los que estaban estudiando, a los que dicen, ¿qué es esto del jazz? ¿Por dónde empiezo? Bueno, de eso se tratan en las rutas de jazz. Bueno, y vamos acá ya introduciéndonos un poco en el libro. Contanos un poco esto, cómo es que vas explorando la esclavitud en los Estados Unidos y cómo marcó el nacimiento del jazz. Sí. Para vos, ¿cuál crees que fue el mayor impacto Bueno, en acá la historia de la identidad del género? Exacto, bien. Ese es el primer capítulo, y como toda historia hay un comienzo. Y entonces el comienzo del jazz, como tal, comienza en realidad con el primer esclavo que llega a los Estados Unidos, y ese impacto tiene que ver con que la esclavitud en Estados Unidos impulsó en cierta forma un sistema brutal de discriminación, de privación de derechos, etcétera, etcétera. Pero a la vez eso que generó hizo que las comunidades de los afro-norteamericanos empezaran a tener una manifestación de resistencia, de resiliencia y de improvisación. Si vos eras un esclavo, tenías que improvisar para poder sobrevivir. Entonces, ahí directamente diríamos que es donde comienza esa semilla, que esa semilla va a dar frutos con aproximadamente, va a haber después un capítulo que se llama el ADN del jazz, que en realidad es el ADN de la música afro-norteamericana. Es un abanico enorme donde encontramos Warzone, Phil Holler, los Spirituals y todas expresiones que vienen de este mundo, diríamos, de los afro-norteamericanos. Pero también, bueno, el jazz va a tener una cuota muy, muy importante del mundo de la música europea. Pero este capítulo de esclavitud y libertad nos acerca a entender todo ese proceso que tuvo que atravesar todas esas personas hasta llegar a su libertad. Y en cierta forma, el jazz guarda en su, como decíamos antes, en su ADN esta cuestión. El jazz es libertad, el jazz es expresión, el jazz es respeto a las individualidades, el jazz es aprenderse a escuchar y aprender a escuchar al otro para desde ahí poder construir algo como comunidad, como banda, como músicos. Y bueno, eso nos va enseñando ese trabajo que tuvieron que hacer estas primeras personas que habían sido libradas, que eran, diríamos, privadas de su libertad, y después de a poco fueron empezando a conseguir libertad. Si alguien me quiere consultar algo, eso, levanta la mano y me dice sí. Fuerte y claro. Esto que acabas de mencionar, ¿vale para el blues? Porque empezamos ya con blues. Sí, cuando recién mencioné el ADN del jazz,
el ADN del jazz tiene el blues está antes que el jazz. Los músicos de jazz empezaron tocando sobre formas de blues y la cualidad vocal que tiene el blues, determinadas inflexiones, todo eso se pasó al jazz. Louis Armstrong tocaba blues y todos los pioneros, sí. Vamos con esta, era un poco cómo se fusionan, ¿no? las influencias europeas con las influencias africanas, que era interesantísimo. Sí, acá como podemos ver, aparece qué trae, ¿no? Está el capítulo este que decimos, o que yo lo menciono como África en América y Europa en América. ¿Qué va a traer cada una de estas culturas? Volvemos un poco al comienzo de ese primer capítulo. Digo, ¿qué sobrevivió de una de esas culturas? Porque recordemos que estas personas que llegaron a lo largo de la historia, para que ustedes tengan una rápida idea, esto se produce con algo que se llamó el comercio triangular. Europa llevaba barcos cargados de mercadería a África, y en África eso era intercambiado por personas, y esas personas eran trasladadas aquí a América, y esas eran subastadas, estos africanos eran subastados, se cargaba después nuevamente estos barcos con mercadería y volvían otra vez a Europa. ¿Qué es lo que quedó? Danzas, ritmos, muchas expresiones culturales de África, pero hay un componente muy, muy grande ahora de lo europeo, el idioma, la armonía, la afinación, los instrumentos. Casi podríamos decir que inclusive New Orleans, que es una de las ciudades cunas del jazz, es casi criollo, porque cuando empezamos a ver nombres como Cindy Villet, Alphonse Picquiu y otros, casi todos son criollos. De ahí un poco surge esta cuestión de esta semilla que va dando el jazz, con instrumentos de bandas de marcha, con instrumentos que tienen que ver con las brass band, mucho instrumento de viento que había quedado después de la guerra que hubo en Estados Unidos sobre el norte y el sur, y bueno, esas formaciones también son una fuente muy importante de origen en el jazz. Entonces, hablamos a veces de fusión para mezclarlo un poco, se mezclaron, se fusionaron, pero tengamos presente que hubo de un lado que muchos no pudieron fusionar. ¿Qué fue lo que sobrevivió? Y es interesante también resaltar un puntito más ahí, que es el siguiente, que esta cultura de los afrodescendientes logró mantener lo que tenían, porque a nadie le interesaba mucho qué es lo que hacían, y en New Orleans fue la única ciudad de Estados Unidos que los dejaban juntarse los sábados por la noche a bailar, a su música, y le entregaban un pastel. Por eso aparece el baile del cakewalk, a eso se le llamaba. Y también los dejaban juntarse los domingos por la tarde en una plaza que es del Congo Square, una plaza donde ahí podían juntarse, tocar tambores, bueno, porque en general, en la gran mayoría de las otras ciudades, estaba prohibido los toques de los tambores, porque había un código secreto que decía que, bueno, podían haber fugas. Fue una gran mentira. Podríamos hablar muchas presentaciones sobre este tema de las grandes mentiras y los instructivos que tenían los blancos contra las personas que estaban esclavizadas. Bueno, había todo un código muy, muy densos que se aplicaban constantemente sobre estas personas. Y ahora, mira, acá tenemos nos cae, ¿no?, la pregunta de cómo esa raíz, eso que nace en los campos, esas canciones que son canciones de los trabajadores y canciones de los espirituales y esto, ¿no? ¿Cómo se convierte en la base del jazz? Bien, va a empezar como acá vamos viendo que eran esclavos, había canciones de trabajo, estas canciones se llamaban The War Songs, eran canciones que animaban y coordinaban todo el trabajo, todo el tiempo, para soportar el duro trabajo diario, y ese trabajo que inclusive estas personas, si podían conversar entre ellos, eran separados. Pensemos en personas que
vivían completamente aisladas, un idioma que no conocían, estaban privados de todo. Empezó a suceder que surge una idea entre ellos que era el Field como el llamador, es decir, había alguien que por ahí de un campo a otro gritaba: aquí está Juan, o aquí está John, aquí está XX persona, para comunicar de un campo a otro. Y cuando terminaba la dura tarea diaria, que volvían a su lugar de descanso, empezaban a cantar melodías murmurando porque no sabían inglés y no querían cantar tampoco en su idioma, que eso se conoce como los field holler. Y esas melodías, Willie Johnson, en el disco en un disco de oro que hay grabado en el Voyager, que ya pasó, que está pasando por, creo que ya salió de ya salió del sistema solar. Bueno, lleva un disco grabado con todas coordenadas del mundo, bueno, del idioma, voces, y Estados Unidos decide poner esa canción como representativa de los Estados Unidos. Es una cuestión como muy, muy triste, de una cuestión de un lamento. Esos lamentos, esta forma de fonar, esta cualidad vocal muy importante en África, es lo que empieza a heredar el jazz, que después también va a tener con las preguntas y la respuesta, call and respond, pregunta, respuesta. Mientras trabajaban hacían eso. Los predicadores son otro elemento, y la iglesia es otro elemento muy importante en el ADN también del jazz, y como decíamos antes, las bandas de marcha, toda esa cuestión. Pero piensen también que para estas personas, tocar un instrumento, una trompeta, una corneta, al principio era corneta, y muchos de estos instrumentos no tenían alguien que les enseñara, y lo hacían de una manera mucho más intuitiva, y lo vocal predominaba mucho. La forma gutural de emitirlo, cómo se emitía, era como un lamento, o como un gruñido, o como etcétera, etcétera, pero era por ese lado, no iba por el lado de la belleza europea, sobre el sonido perfecto como excelencia, el arte, que es para Europa el arte. Bueno, ahí va la gran diferencia, también empieza a suceder. Y se va transformando, y va viajando. Sí. Bueno, esto nos da lugar a esta segunda parte, que ya es cómo se va transformando el género, ¿no? ¿Cuál crees vos que es el momento clave en que se transforma el género? En realidad empieza como lo que decía antes. A nadie le interesó mucho, dejemos bien claro que a nadie le interesó mucho qué es lo que hacían en el sur de los Estados Unidos los afrodescendientes. Sucede que cuando empiezan a ser liberados después de la guerra civil, estas personas, algunos decidieron ir a buscar mejores sueldos, mejores salarios, conseguir una mejor vida. Entonces se acercaron a las grandes ciudades. Una de estas fue New Orleans. Ya New Orleans tenía una fuerte tradición también con el tema de las bandas estas que les conté yo de marcha, de animar eventos en los barcos, desfiles, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Bueno, que estas melodías de circo, que estas melodías europeas, porque todo New Orleans era un caldo muy fuerte de muchas culturas, había muchos italianos, holandeses, esas melodías se empezaron a interpretar de una forma diferente. Empezó también a jugar un rol muy importante la marcación del ritmo, con uno de estos pioneros que se llama Buddy Bolden, que no grabó nunca ningún disco, Buddy Bolden, pero de profesión peluquero, y que en sus ratos las peluquerías solían tener un espacio de recreación para hacer música. Él empieza un poco a cambiar ese ritmo de marcha que se conoce como el Big Four. No me quiero ir a la parte tan técnica, esto sería más para los músicos, pero aparece una acentuación diferente a las marchas. Las marchas venían 1, 2, 1, 2, y Big Four lo que le va a agarrar es 1, 2, 3, pa, pa. Entonces empieza como el gran 4, como un estallido, sería como una cuestión así, que eso empieza a dar vuelta, empieza a haber algo del swing. Ya ahora en el otro bloque, cuando hablemos un poquito más sobre los elementos de cómo escucharlo, vamos a profundizar. Un dato que tiene también el libro, es un capítulo, quizás hay acá algún músico, alguna música
tiene un capítulo que son los elementos técnicos de la música, cómo lo pensamos en el jazz. Entonces hay un gran, diríamos, voy desarrollando la improvisación, el ritmo, la armonía, el timbre, los arreglos, las formaciones instrumentales, hay ejemplos escritos, pero quiero resaltar del libro que tuve que hacer un trabajo bastante específico en la redacción en cuanto a bajarlo para que todos lo puedan entender, no llevarlo a un terreno de musicólogos. Yo les conté un poco que estudio musicología. Si yo lo hubiese escrito en ese terreno, el libro sería solo casi exclusivamente para músicos. No era la idea. Esto es música popular y es música que se transmite de manera oral. Y si lo voy a poner en papel, debería ser de la misma forma como se los estoy contando yo acá, que todos lo podamos entender rápido. Y es música que también tiene que ver con la experiencia auditiva, porque hablar de música solo desde un papel, hablar música desde el lado intelectual y no escucharla, bueno, le quita un poco, le quita su esencia, diríamos. Entonces hay un capítulo, que va a trabajar sobre ese elemento, que son los elementos técnicos que va teniendo el jazz, y es el capítulo, diríamos, un poquito más técnico, que cualquiera que lo lea el libro, si eso lo quiere saltear, no hay problema. Eso para los civiles no músicos. Sí. Y hasta acá estuvimos viendo la raíz, estuvimos viendo el jazz en los Estados Unidos, la influencia de la música europea, la influencia... Sí, en la... hay una pregunta. Sí. Bueno, primero felicitaciones por el libro. Gracias. Se está escuchando muy bien y se está entendiendo bastante. Yo tenía una pregunta respecto a eso que mencionabas vos del origen del jazz, ¿no? Y mencionabas que una de las cosas predominantes o características es la improvisación y los ritmos que fueron como a partir de una fusión de, vos lo mencionaste como esclavos que se iban incursionando en América. Ahí mi pregunta es, en África ya existía música que se caracterizaba principalmente por la improvisación y también con ritmos que se podían marcar en un 4x4, y que también tenían instrumentos y que también tenían voz. Entonces, ¿por qué podemos distinguir el origen del jazz recién en esa mixtura de sociedades en América del Norte, y por qué no llevarlo al origen, buscarlo en África? Muy interesante tu pregunta. Podríamos rescatar otro elemento. Alguien habló del blues, y saben que la forma de fonar, la forma de cantar, llevándolo un poco a que también va a pasar en el jazz, viene del Islam. Es decir, cuando los musicólogos como Alan Lockman y los referentes, gente muy seria del terreno de la investigación en la música, fue a los campos del sur a grabar, tuvieron que ir a las cárceles, una gran cantidad de afro-norteamericanos estaban detenidos, los mismos músicos de blues, y tomaron muestreos de melodías que cantaban. Esas melodías fueron llevadas al África, y ahí empezaron a investigar en qué lugar, porque cuando hablamos de África, África es gigante. Es como hablar de Europa, bueno, que es lo mismo Alemania, no es lo mismo Italia, Escandinavia. Claro, no es lo mismo. Entonces empezaron a ver que ahí había una región muy fuerte, que todas esas melodías que iban cantando tenían relación con esta cuestión africana que había sido aculturizada mucho tiempo antes también por el Islam. Recordemos también que 800 años estuvieron en ocupación en Europa, en España, entonces todo el bagaje de los árabes, toda esa historia de las cuerdas en un montón de lugares está. En referencia a dónde podríamos y por qué nació, es como decir, el tango de Argentina, el rioplatense, perdón, y el jazz es de los Estados Unidos. No nació en otro lado porque hay un montón de otras cualidades mucho más específicas que ahora algunos datos te voy a dar más, pero las armonías que tomó venían de Europa. No había en África ese concepto de la armonía que tiene el mundo africano. Es decir, todos los elementos que nosotros tenemos como armonía, ritmo, melodía, pongamos tres.
Están en África, están, polifonía también está, pero están ordenados de otra manera. El concepto europeo te va a pensar que primero está la melodía, el concepto africano te va a pensar que primero está el ritmo. Están, pero ordenados de otra forma. Eso es lo que llega, pero esos que llegan, como recién decíamos, pensar que son instrumentos que no estaban en su cultura, son afinaciones que no estaban en su cultura, es un idioma que no sabían hablar, no estaba en su cultura. Fíjate hasta dónde llega el punto este que casi te diría que gran parte del jazz existe gracias al inglés. ¿Por qué al idioma ese? ¿Por qué? Porque cuando estos esclavos se enfrentaban un poco más a todo el idioma que tenía que ver con el francés, por eso te hablé mucho y les hablé que en New Orleans en realidad era criollos y New Orleans venía una fuerte tradición francesa y española. Después lo compra Estados Unidos, pero ¿qué va a pasar ahí? No tenían tanto problema en asimilar el francés y parte del español. Cuando se encontraron con el inglés, empezaron con el lío de las consonantes, empezaron a cortar cuestiones, acentuaban en otros lugares, casi diría hasta el día de hoy que pasa mucho eso. Eso va a dar un poco también con toda la cuestión, cuando hablamos un poco de las corcheas de swing y otras cuestiones técnicas que tiene el jazz, bueno, ese concepto de acentuar. Y después hay otro punto súper importante que tiene que ver con la democratización de los valores en la rítmica. Cualquiera de nosotros que se acercó un poquito a la música, solo que recuerde sus primeras clases con el profe o la maestra de música o el maestro en su escuela, le van a decir que si hablamos de 4/4, decían, bueno, miren chicos, miren chicas, 1, 2, 3, 4. Y te van a decir que el primer pulso es el pulso fuerte. En África no existe eso. En África tanto es fuerte el débil, el que va arriba, es fuerte como el que va abajo. Hay una democratización de valores sobre inclusive la idea de que no hay un clic, un pulso estable, son capas polirrítmicas que se acentúan en diferentes lugares todo el tiempo y eso da otro concepto. Yo ahora no te estoy diciendo no necesariamente tiene que ser el que va a tierra el fuerte, puede ser cualquier otro. Todo eso se va mezclando. Podríamos hablar mucho, mira, ese es el ADN que ahí no se puede apreciar bien, pero cada uno es uno de los elementos que le va dando origen al jazz y son todos elementos como los predicadores, Phil Holler, los espectáculos de Ministry Blackface Show cuando los blancos se pintaban de negro y le hacían parodia a los negros, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es un poco del ADN del jazz, pero eso sucedió en Estados Unidos con esa cultura, como acá el tango con determinadas culturas y componentes que nosotros tenemos. Ahí viene un poco de ahí. Bien. Dos cosas. Jenny, corregí un cachito el foco del ovino, no sé, el que está más aquí. Como está medio... Sí, pero igual por ahí podemos corregir un poquito el foco. Ahí se va a ver un poco mejor. Bueno, quedamos en el jazz vuelve, ¿no? Hasta ahora hablamos de la influencia de África, la influencia de Europa en Estados Unidos, pero ¿qué pasa cuando se va? Cuando se va, cuando el jazz vuelve, cuando se va, no vuelve, me corregiste bien. Cuando el jazz se va para Europa. Sí, ese punto también es interesante. Yo a veces proyecto también no solo al jazz, sino a toda nuestra música acá de América. De América es un poco, nuestro continente también tiene algunos elementos que los podemos tomar como lo que le va pasando también al jazz, en el sentido de que esta música empieza un poco a viajar, y el primer punto donde viaja donde es Europa. Vienen las guerras, viene la Primera Guerra Mundial, entonces las bandas, principalmente las bandas militares, hay una fuerte tradición de bandas de marcha. Ustedes van a ver que cuando hay eventos deportivos, cuando hay eventos, por ejemplo, puede pasar, no sé, alguna desgracia, siempre se acompaña, todas las escuelas, universidades tienen sus bandas de marcha. Los desfiles y las bandas de viento son muy importantes. Bandas que no tienen cuerdas, a diferencia de las bandas sinfónicas. Y estas bandas militares empezaron, muchas de esas
Uno de ellos es Shane Europe, un afro-norteamericano que tenía un batallón de afro-norteamericanos que eran muy duros en el frente y que ellos tenían y habían armado toda una banda de músicos, 100 y pico de músicos eran. Van llevando la música sincopada, como decía Oderigo, y ahí mismo empiezan también a viajar otros músicos afro-norteamericanos y principalmente son muy bien recibidos en Francia. Francia les abre mucho la puerta y ahí empieza un poco a generarse nuevas formaciones recreando ese jazz con identidad ya del lugar. Más adelante vamos a encontrar a Django Reinhardt, el jazz gitano, el gypsy jazz, y empieza a haber una identidad del jazz ahí en Europa. Entonces diríamos que cuando este jazz se empieza a expandir, también empieza a viajar a otras regiones, como toda música, va también adquiriendo identidad del lugar a donde llega. Pero la primera parada sí, fue Europa. Sí. Bien. Bueno, y ahora contanos un poco, Marcelo, ¿qué rol tienen las mujeres en el jazz? Bien, tan ¿no? Más en ese contexto, en esa época. Sí, relegadas. Exacto. Podemos tomar el jazz, podemos tomar el blues y podemos tomar un concepto que, porque a veces cuando comenzamos a hablar de esto también tenemos que ponerle el ojo y también mirar no con el diario del lunes, como se suele decir, sino tratar de llevarlo al contexto de lo que sucede en ese momento. Bueno, contexto que casi diría, si no hilo muy fino, sigue estando presente en la parte central de los Estados Unidos. Y tiene que ver, y hay una fuerte relación, con la moral victoriana. La moral victoriana determinaba el esfuerzo, determinaba que cada ciudadano, cada grupo y cada comunidad solo se basaba en el esfuerzo para conseguir un progreso. En el fondo, que suena lindo, suena muy lindo, pero ¿qué pasaba? Había una gran hipocresía también porque muchos de estas personas también regenteaban prostíbulos, etcétera, etcétera. ¿Qué empieza a suceder ahí en ese momento? Que los hijos de todas estas personas, de estas zonas rurales, van encontrando también, pues está la revolución industrial, van encontrando un punto y algo que les llamaba la atención mucho, las ciudades. Yo en la ciudad soy un desconocido, soy alguien que no me conoce, soy alguien que no está. Bueno, soy alguien que tengo una libertad que no tengo en esa moral victoriana, que ahí empieza el punto. ¿Qué marcaba esa moral victoriana? Lo primero que marcaba era que, por eso vemos que en el jazz, ¿quién tocaba los instrumentos de viento? Pregunto. ¿Quién tocaba las cornetas, las trompetas? Hablé de marchas. En las marchas los hombres estaban en los frentes y en los que tocaban ese tipo de instrumentos y la percusión. ¿Qué pasaba con las mujeres? Bueno, tenían el rol de aprender a tocar instrumentos para amenizar el hogar y principalmente que sea el piano, principalmente que sean algunos de los instrumentos de cuerda. Y entonces, ¿qué hablé antes? Que New Orleans es el lugar donde cuna del jazz, donde empieza a aparecer. Estaba en otros estados, pero New Orleans fue como la cuna. No era un lugar muy agradable en el sentido que cuando esto que yo les conté que aparecía del norte y el sur, hay un pacto secreto. El norte empieza a ver que se empieza a llenar de caras negras y no quieren enviar a los chicos a las escuelas, empieza a haber toda una reacción y se genera lo que se conoce la ley de Jim Crow. La ley de Jim Crow dice que los blancos tienen que estar separados de los negros, pero que son todos iguales, pero no pueden estar juntos. Y este lugar, entonces, de New Orleans, arman una zona roja de tolerancia que se llama Stewartville, donde van a tocar muchos de estos criollos, porque le sacan todos los beneficios que tenían antes. Inclusive ellos hablaban en francés, tenían sirvientes negros, etcétera, etcétera. Podríamos hablar mucho de lo social de ese lugar, pero en este lugar, imagínense, si era duro para un hombre ir a tocar ahí, imagínense lo que sería para una mujer ir a tocar a estos lugares. De hecho, muchas de estas primeras mujeres, inclusive en el blues, sacaban a patadas a muchos de estos hombres, inclusive al Ku Klux Klan, a varios de ellos,
eran de armas a tomar, y ahí podríamos hablar que entonces, ¿qué pasaba? Era un ambiente muy hostil, era un ambiente duro para todas las personas, donde ahí casi nadie se respetaba y tu vida valía pocas monedas. Y bueno, sucede eso. Lo otro sucede que no le interesaba a las productoras que estaban manejadas por hombres mucho que hacían las mujeres, y no las encontraban tocando ahí porque no podían ir a tocar esos lugares. ¿Y dónde las encontraban? Y por ahí tocando en una escuela, en una institución, y no iban a visitar esos lugares realmente, iban a otro lado, y bueno, entonces por eso no contamos con muchos registros. Sí, un dato es que en 1917 y 1916 aparece la idea de la grabación, aparece un auge en la música popular porque aparece Mi Noche Triste, se graba el tango acá, el tango Canción, Gardel, aparece la Original Dixieland Jazz Band, que graba el primer disco de jazz, o casualidad son todos blancos, no hay ningún negro ahí, qué raro, ya lo habían creado, pero graban los blancos, podríamos hablar quién era Niki La Roca, etcétera, etcétera. Y después aparece, por ejemplo, en Brasil, Samba Telefoné. Y al poquito tiempo las mujeres graban blues, y empiezan a grabar no blues rural, sino blues con bandas de jazz de hombres. Entonces empieza a ver el nombre de determinadas mujeres tocando ahí. La moral victoriana también enfatizaba que no debían juntarse en las bandas, por eso las primeras big band no tenían hombre y mujer, estaba muy mal visto, por eso había muchas big band de mujeres, muchas big band de hombres, y empezaban a aparecer con el nombre de bandas territoriales, que eran bandas que tocaban solo, por ejemplo, imaginémonos, desde San Clemente del Tuyú hasta San Bernardo, iban y venían, tocaban en algunos lugares, tenían muchos problemas, no les cargaban combustible, había muchos accidentes, entonces fíjense lo duro que era también estar en la ruta, no era muy tentador tampoco para cualquiera meterse en ese mundo, ¿no? Bueno, de todo eso va apareciendo el jazz. Vamos a que nos hables un poquito, Marcelo, ahora del libro, cómo analizás cómo se enseñó y cómo se enseña el jazz en la actualidad y qué desafíos tenemos, como lo marcas ahí en el libro. Ahora ya vamos a tu pregunta. Solo quería decir 2 o 3 cuestiones más del capítulo, de los capítulos, que hay otro capítulo también muy interesante que es y muy profundo, que es los estilos del jazz. Si bien nace en New Orleans, hoy por hoy el último estilo del jazz termina también en New Orleans. Y estos estilos, me voy a detener un minutito ahí porque es casi, bueno, lo que la gente suele escuchar y empezar a investigar, están casi divididos en un grupo muy grande que es el jazz tradicional, que es cuando empieza el jazz en New Orleans, el jazz de Chicago, el jazz de lo que aparece después también en Kansas, y eso se va a ir transformando y tiene una determinada formación de lo que se conoce como, ahora después lo vamos a escuchar un poquito más, con la improvisación colectiva, y tiene un sonido determinado. Esas bandas se empiezan a ampliar, aparece el arreglador y aparece la era de las big band, ese casi diríamos que fue el auge del jazz cuando se llevó a todo el mundo y todo el mundo escuchaba a Glenn Miller, Benny Goodman, Duke Ellington, Fletcher Henderson, y la gente bailaba mucho con todo el jazz, y al igual que el tango. Entonces la música popular tiene una fuerte influencia con el baile. Eso se conoce como el jazz, generalmente como ponerlo como el jazz tradicional. Después hay una contrarreacción del mundo afro-norteamericano que aparece con el bebop y aparece el jazz moderno. Cambian muchas características, se va desarrollando, va pasando por muchos estilos, como los estilos que lo van a contraponer, como el jazz modal, como vuelve a haber algo más controlado, el cool jazz. Va a haber una serie de estilos que se van diríamos como se contrapone uno con el otro, es una reacción al estilo anterior, similar a lo que sucede con la música clásica, hasta llegar a los años 80 con el postmodernismo, cuando aparece Wynton Marsalis con el Lincoln Center, que yo les conté que pertenecía a ese programa del Lincoln Center en la parte de educación, donde Marsalis propone y dice la mirada postmodernista, el postmodernismo que había ya empezado allá en la música académica, allá por 1850 con Liszt, donde aparece la musicología,
pero la música popular 1980, el otro estamos hablando 1850. Siempre la armonía del jazz y todo, el jazz desde el lado armónico, desde el lado, no inventó nada, eso ya lo utilizó de una manera determinada. Entonces va a haber una propuesta nueva en el jazz, que Marsalis dice, el jazz es todo desde el comienzo de New Orleans hasta el segundo quinteto de Miles, es todo lo que tiene que ver con lo tocado de manera más acústica, y empieza a decir, Herbie Hancock con esos DJ no es jazz, el jazz rock no es jazz. Y entonces en Nueva York se gesta una historia muy interesante que es el Nick Factory con John Zorn y otros músicos que dicen, el jazz está vivo, el jazz es esto, nosotros somos otras generaciones. Después Marsalis con el tiempo fue un poco entendiendo ese concepto y girando su mirada, y aparece entonces todo este movimiento nuevo del posmodernismo del jazz con un montón de estilos, y ahí sigue desarrollando. En función a lo que, ¿cómo era tu pregunta que me decías? Retomamos un ratito, sí. Era el tema en la educación, cómo se enseña, sí. y cuáles son los desafíos ahora para enseñar. Comenzó como un montón de estilos, y como todos, cualquiera que se acercó a un instrumento de tradición oral, de una manera simple, en el sentido de que, bueno, escucho, copio, esto lo puedo tocar de tal forma, de tal otra. Mucha gente que no le interesaba enseñar al otro, porque también era una fuente para él de trabajo, entonces no estaba muy bueno enseñarle. Muchos afro-norteamericanos, inclusive los primeros, salían a tocar y se tapaban las digitaciones con un pañuelo para que los blancos no le copiaran las digitaciones. No se olviden que yo les dije recién que la Original Dixieland Jazz Band eran blancos y fueron los primeros que grabaron. Pero en todo esto los blancos tenían y los criollos tenían una técnica muy buena, porque venían de formación académica. Los clarinetistas inclusive eran muy virtuosos, pero el resto lo aprendía como podía. Hasta que, bueno, todo esto ¿quién fue, como en todo, quién fue el que empezó a trabajar sobre esto y empezar a ordenarlo? Una gran cantidad de músicos empezaron a tomar la visión esta de que hay que crear un sistema para poderlo transmitir, y la educación, las escuelas empiezan a formar instituciones, programas que la gente al principio lo compraba vía CDs, discos y algunos cassettes, después fue que te enviaban las clases. Bueno, fue todo un proceso hasta que se fueron armando las instituciones que empezaron a enseñar jazz, y que hoy por hoy, bueno, se fueron incorporando también a los programas de las grandes universidades, y bueno, fue así, ¿no? Un poco, diríamos casi en un momento que también se intelectualizó, ¿no? Por momentos se le cargó un poco ahora la idea de que el jazz es algo intelectual. No debería pasar, pero bueno, un poco pasa eso en el común denominador de la gente que quiere llegar al jazz, siente que es algo muy intelectual, que es algo que está un poco lejos, o que es algo nada más para los que tocan, o mismo los que tocan piensan, si estudio jazz voy a tocar bien rock. Lo dudo, no sé, no creo que sea ese el camino, el mejor consejo, ¿no? Bueno, pero este tipo de iniciativa como tu libro, y esto que por ahí a partir de esta presentación empieza a surgir un poco acá, que es nuestra idea, es un poco lo que tenemos ganas de que suceda, es empezar a bajarlo, ¿no? Bajarlo un poco a la tierra, al jazz, y poder hacer como que empezar a aprender a escucharlo, empezar a aprender a tocarlo, a pasar por esa experiencia del jazz. Y con esto de las experiencias, bueno, el libro incorpora tecnología, incorpora maneras distintas. Contanos un poco eso de los playlists y demás. Como habíamos mencionado, trae esos QR con esas playlists, que esos temas, hay 50 temas en cada lista, hay muchas listas que trae, uno escanea con el celular. No son temas que yo elegí por gusto personal, sino que es un trabajo de buscar elementos que el que lo escucha diga, bueno, es lo que va describiendo las características que van teniendo. Inclusive
En cada uno de estos estilos, yo cuando van terminando les hago una síntesis de las características musicales y de ese capítulo que ustedes leen o de ese estilo de música, para que con la síntesis, con las características que tienen, escuchando 50 temas, creo que algo va a quedar de ese sonido, de ese estilo. A la vez hay un blog de soporte con casi 250 artículos que sigo escribiendo a diario sobre el jazz y que le he generado con la inteligencia artificial locutores virtuales, que esos locutores toman un artículo ese y me generan y me lo desarrollan en un tiempo que le pido para un blog de no más de 10-15 minutos y bueno, interactúan entre ellos desarrollándome el tema, donde bueno, ahí le digo agreguen esto, saquen esto, pónganlo para dejarle una forma más digo, redondeándolo y chequeando lo que van diciendo. Es en formato podcast, ¿no? Es en formato podcast, lo sube después la inteligencia artificial, lo sube a mi canal de YouTube, que se llama el mismo nombre que el libro, La Ruta del Jazz, y lo sube también al canal que hay en Spotify también de Las Rutas del Jazz. Entonces, soportes que van también ayudando al libro, que nos van ayudando a poder sumergirnos en este mundo del jazz, ¿no? Que creo que hay algunos, a ver si lo puedo poner acá, un segundito, pues no nos está... ¿Cómo puedo salir? Así puedo el otro. ¿Este como lo veo? Sí, ahí. Bien, a ver si se alcanza un poquito a leer ahí algunos conceptos más que después en el otro bloque vamos a hablar un poco de cómo funciona. Ahora estamos como comentando lo del libro y cerrando un poco ahí esta parte como para tomar qué nos enseña el jazz. Eso también sería interesante, o qué me aportaría poder escuchar esta música. Entonces, el jazz es un espacio principalmente de respeto e igualdad. Como dije antes, tengo que aprender a escuchar al otro para poder tocar. Entonces diríamos que la primera regla para tocar jazz, si existiese una regla, es aprender a escuchar. Si no aprendo a escuchar, no puedo tocar jazz, se hace bastante difícil. El jazz trasciende la música, es una filosofía de vida que refleja nuestras emociones, pensamientos y experiencias. Impulsa la empatía, la autenticidad y la improvisación tanto en el escenario como en la vida. Improvisar es fundamental, todos sabemos improvisar. Es decir, cuando, por ejemplo, sucede que hay un corte de una calle, tenemos que girar y cambiar de dirección. Como decía antes, si eras un esclavo y no improvisás no podías sobrevivir. Estamos improvisando a diario. A veces muchos dicen, pero yo no puedo tocar porque no sé improvisar, esto y lo otro. No, la improvisación la tenemos como algo natural, no es algo que con una varita mágica de arriba nos toca para poder improvisar. Todos podemos improvisar. Su esencia radica en la conexión entre los seres humanos, celebrando la diferencia y creando un diálogo a través de esa improvisación que les iba comentando. Ese diálogo musical es escuchar para valorar. Entonces, si yo aprendo a escuchar, puedo valorar lo que está haciendo el otro. Y hay una escucha activa, que es la que vamos cuando vamos tocando, cuando los músicos van improvisando. También improvisar lo podríamos pensar sinónimo como de hablar, ¿no? Es parecido a cuando alguien controla un lenguaje, ya puede también improvisar con ese lenguaje. En la música, una vez que alguien asimila el lenguaje que tiene el jazz, bueno, ya puede también y le va a ayudar a improvisar en ese lenguaje que venimos hablando. Eso no, como habíamos hablado, ¿no? Cuando nos encontramos para empezar a pensar estas rutas del jazz, el concepto de que el jazz es como una conversación, ¿no? Ahora estamos haciendo jazz. Ahora estamos haciendo jazz. Yo lo estoy haciendo un poco con él y con ustedes cuando ustedes me van preguntando. Yo tengo que escuchar qué me preguntan, voy respondiendo, nos vamos respetando y vamos construyendo a partir de ese diálogo.
Y eso es lo que sucede cuando escuchamos tocar a los músicos de jazz. Y hay una improvisación consciente, hay una valoración mutua que se produce en el escenario y entre los músicos. Y el jazz es un reflejo profundamente humano. Hay valores transmitidos, los músicos transmiten valores a través de sus interpretaciones. Hay creatividad, el jazz respeta la creatividad y la potencia individual de cada individuo, y es una experiencia vital, nace de la experiencia de la vida, con sus luces y con sus sombras. Cada artista, cada músico nosotros escuchamos, nos está contando a través de su instrumento gran parte de su vida. Y ahora, más, y la improvisación descubre tu esencia. Por eso es muy lindo llevar esto con los niños desde entrada, desde cuando ellos empiezan a trabajar un poco con los instrumentos, con los sonidos, porque te descubre tu esencia, es decir, la paciencia revelada. Si eres impaciente, tocarás sin dejar ningún silencio, ningún espacio. Estarás todo el día hablando, todo el día tocando, y como te diría el psicólogo o los psicólogos, pasás al club de los ansiosos. Bueno, que son muchos. Así que bien, la timidez es otra cuestión que se va a ver reflejada. Si eres tímido, quizás te cuesta expresar tus ideas, y quizás cuando estés tocando dejes pasar muchas cuestiones y momentos, y tu momento que todos están escuchando y te están tratando de que vos digas algo, y te están empujando desde la batería, del contrabajo, de tal lugar, para que vos puedas decir, contanos algo, ¿cómo lo querés contar? Y es el ego controlado. Esto es interesante. El jazz exige respeto y apoyo mutuo, y no podés ser la luminaria de la historia, porque vas a terminar aburriendo y nadie va a querer tocar con vos, porque si todos los días me contás lo mismo, van a decir todos, ya me lo contaste, todas las noches me contás lo mismo. Bueno, aprendí a escuchar, así dialogamos y armamos una conexión nueva dentro de todo esto. Una nueva charla. Bueno, vamos a hacer, vamos a cerrar con una reflexión que nos vas a contar un poco y contarles un poquito que bueno, ya tenemos el buffet, están los chicos de Berrinche con la cerveza artesanal, tenemos ahí la feria de vinilos para ir a chusmear un poquito, vamos a hacer un breakcito chiquitito, tomamos un mate y volvemos ya con la segunda parte que vamos a desarrollar, el cómo ahora, cómo escuchamos jazz, cómo podemos empezar a escuchar jazz. No, la parte, esto sería como la presentación del libro en sí, y ahora lo que vamos a hacer a continuación es cómo implementar el libro, cómo implementar la música, sí, ¿no? Exacto. Así que bueno, dejarnos. Sí, si tienen alguna pregunta de esto que fuimos. Sí. En mi casa cuando era chico se escuchaba mucha música. Y yo pude conocer el jazz gracias a que se escuchaba mucho a Oscar Alemán. La verdad que a mí me llamaba mucho la atención, porque era diferente a todo lo que se escuchaba. Y yo estoy hablando de la década del 60, fines de la década del 60. A veces uno, escuchando, era como que en su cabeza viajaba más allá de lo que la música que contaba. Oscar Alemán, inclusive, Influencias, ¿no? sí, estuvo en Europa y le pasó eso de que los alemanes cuando ingresaron en Francia le dieron una viaba, una paliza, casi lo matan. Después volvió, bueno, tenía un gran talento, él era chaqueño, tenía un gran talento para la música y creó todo un estilo y una estética dentro del jazz, que muchas veces la gente lo asimilaba con Diego Reyhan porque tenía esa forma parecida, pero cuando nos ponemos a profundizar mucho más en su música, fue un músico extremadamente muy creativo. Y algo que estábamos compartiendo la otra vuelta, que los invito a que lo hagan, es un lindo ejercicio, ya un poco más en general para la música en general, es que tomen un tema que no conozcan, lo escuchen una o dos veces
y anoten la primera impresión que tienen. ¿Qué les pareció? ¿Fue triste, alegre, rojo, verde? Lo que quieran ustedes ponerle a ese tema. Después hagan un desafío nuevamente y digan, ¿qué nombre le pondría a este tema? Y después traten de investigar o vayan y busquen al compositor de ese tema. A ver cuánto cerca y cuánto lejos están de lo que quería transmitirle esa compositora o ese artista. ¿Sí? Comentaste un poco lo que era a principios del siglo XX la música en Argentina, nombraste el tango, el jazz. ¿Qué lugar ocupaba el jazz, digamos, a nivel popular? En Argentina, sí, en Argentina el jazz ingresa a través de los discos. Y las primeras orquestas de jazz tenían como una doble función. Canaro, la orquesta de Canaro tenía la Canaro Jazz Band. Las orquestas de tango tocaban también jazz mucho. René Cóspito, también otro músico, Cavalieri, otro músico, Firpo. Bueno, muchos de estos músicos lo que sucedía era que le compraban a los marineros, que venían muchos de Cuba, bueno, le compraban a algunos que también conseguían otros más baratos, a otro precio. Imagínate, sacaban los discos, sacaban las grabaciones como podían, todavía las partituras no llegaban, recién después, pero digo, había una doble función. Estaba la orquesta típica y las orquestas de jazz. Casi al principio fue una expresión, diríamos, de zonas urbanas, ¿no? De Buenos Aires, pinceladas un poco en Rosario y pinceladas un poco en Mar del Plata. Después se empezó a expandir, ¿no? Como todo, pero sí, empezó con la similitud y los músicos de tango varios tocaban jazz. Sí, sí. Gracias por la pregunta, estuvo bueno. Buenísimo. ¿Alguno más quiere hacer una pregunta? Nosotros cortamos 10 minutitos y ya arrancamos con el segundo bloque. ¿Sí? Sí, Lalo Schifrin, muy interesante también la apreciación esa, porque resulta que Gillespie lo vio a Lalo Schifrin tocar y le da una tarjeta y le dice, si vas a New York, venime a ver. Otras épocas, cuando él viaja, resulta que casi un año entero no lo podía encontrar, no era como ahora. Bueno, pero cuando lo encontró, le escribió toda esa suite. Gillespie se dio cuenta quién era Lalo Schifrin, no era nada menor, no era. Un dato sí que quiero dejar claro en el libro, por si alguno lo adquiere, es que yo traté el libro de enfocarlo desde el país de origen, para de ahí construir por qué después en otros lados adquirió identidad, qué identidad adquiere, porque me parece siempre interesante conocer la raíz de los estilos, después ver cómo evolucionan, cómo se van desarrollando esos estilos. Me salió una falla. La música no evoluciona, siempre por ahí me equivoco, se desarrolla, los seres no evolucionamos. La música no sabe de eso, pero se va desarrollando. Y el tema es que cómo se fue desarrollando en los diferentes países, una vez que uno entiende su matriz, una vez que uno entiende, dice, bueno, ¿qué le quedó de eso? ¿Qué es lo que se tomó? ¿Cómo se modificó? ¿Qué le aportaron? Entonces, el libro te propone también eso, que aprendas de su lugar de origen, quiénes fueron los actores, cómo trabajaron esa información, qué es lo que pasó, etcétera, etcétera. Músicos argentinos, bueno, podríamos estar también otra charla hablando de jazz acá en la Argentina, de músicos, músicas, compositores, compositoras. Hay una gran cantidad de producción de jazz acá en este país. Muy buenos músicos, con un toque, con una identidad hispánica, por eso nos valoran mucho a veces cuando vamos a tocar al exterior. No como, salvo algunos, no, pero digo, no es que Argentina haya logrado tener en la línea de los estilos de jazz, haya logrado tener un estilo que diga jazz argentino. Está dentro del Latin jazz, pero sí hay un toque que tenemos que ellos lo descubren. Quizá nosotros no nos damos cuenta tocando con ellos, pero ellos enseguida perciben eso.
y porque venimos de una gama muy grande, muy rica, es decir, nuestra tradición cultural, venimos, los músicos principalmente ahora hablo, venimos del folclore, venimos de la canción general popular, venimos del tango, hemos fogueado tocando mucha música, mucho repertorio, entonces todo eso lo tenemos y todo eso sale a la hora de tocar. Por eso decía, ahí como pusimos ahí, dice, te enseña a mostrarte como sos a través de tu instrumento, te refleja tu impresión, un bagaje cultural también, ¿no? Convengamos, Argentina como a nivel cultural general, en general, tanto en música como en teatro, como en arte, como en pintura, todo eso en la música también tiene que estar. Hay un sonido anglosajón, un sonido que tienen ellos y un sonido que producimos nosotros. Y es la diversidad, lo que tiene el jazz, y eso es lo bueno que tiene, y eso es lo que nos permite poder hacer esta música muy interesante, maravillosa, que cuando nació lo dieron por muerto. Ya tiene 120 años. Así que bueno, sigue surfeando las olas. Bueno, cortamos 10 minutitos, hacemos ahí un mate, aprovechemos el buffet y seguimos con la segunda parte de la dinámica.